Buen día a todas, buen día a todos. En el día de hoy estoy creando este videito especie de tutorial para poder aprender a escribir leyendas. En un video anterior pudimos ver bien cómo escribir, pero en este caso vamos a dedicarnos profundamente a cómo escribir una leyenda. La idea es tener una clase tal y como si la estuviéramos teniendo presencialmente, pero de manera virtual. Así que ante cualquier duda o sugerencia, les pido que me escriban a través del campus virtual o a mi mail. Bueno, muy bien. Entonces arrancamos. ¿Qué es una leyenda? Nosotros en clase estuvimos hablando que, bueno, una leyenda es un escrito que contiene hechos naturales o sobrenaturales que se van transmitiendo de generación en generación, de boca en boca, y que pueden ser algo verídico o simplemente un mito. Bueno, tal y como decimos, hay un montón de tipos de leyenda. Nosotros nos vamos a enfocar más en las míticas que usan a los seres humanos y a las fuerzas naturales para explicar los fenómenos, como estuvimos viendo la de la creación de la yerba mate. Y también estuvimos viendo alguna leyenda urbana, que ya vamos a ver más, que bueno, estas se basan en personajes urbanos, como lo dice su nombre. Siempre ocurren en ciudades o en pueblos, ¿no? A veces, cuando te juntas con amigos o cuando sus familias se juntan con sus amigos y toman unos mates, por ejemplo, bueno, en esta época no podemos tomar mate, pero sí cuando lo hacíamos, nos empezamos a contar historias. Mate va, mate viene, siempre la palabra está de por medio. Historias de cosas que nos pasaron a nosotros, historias que les pasaron a nuestros padres o incluso a nuestros abuelos. Siempre aparece la palabra en escrita, la palabra oral, en los textos ficcionales, en los textos que no son ficcionales. Entonces, la idea es hoy contarte una leyenda y luego que reflexionemos sobre algunas cosas. Hoy yo quiero compartir con ustedes la leyenda del picaflor, la leyenda guaraní. Y ustedes se van a dar cuenta cómo este tipo de texto, cómo esta narración revaloriza la cultura popular de los pueblos. Cuenta la leyenda de una niña llamada Potí, que era hija del cacique. Se había enamorado profundamente de Guanaipí, que era un indio de una tribu lejana. Obviamente era un amor prohibido y eran tribus que estaban completamente enfrentadas, justamente por eso era prohibido. Igual ellos trataban de verse, trataban de encontrarse y de hacer que ese amor fluya. El único testigo de sus encuentros siempre era la luna, ya que se encontraban por las noches. Ellos eran muy cuidadosos con sus encuentros, hasta que una india de la tribu de Potú los descubrió. Era muy envidiosa y fue rápidamente a contar a su tribu lo que vio. La pobre Poti fue castigada, fue condenada y no podía ver más a su gran amor, y los de la tribu de esta indiecita Potí, iban a asegurarse de que ellos no puedan verse nunca más. Entonces comenzó el drama de Guanaipí. ¿Cómo iban a hacer para verse? La luna, que era la única testigo de su amor, encontró a Guanaipí, se acercó a él y le dijo que le había visto a Potí llorando y que Potí le pedía por favor al dios Tupá que por favor no la obliguen a casarse con un indio de su tribu. Y le pedía a Tupá, el dios, que la llevara con él, que antes que hacer algo que no quería, por favor la llevara con Tupá. El gran dios Tupá, que sabía muy bien lo que tenía que hacer, cumplió en parte con su deseo, pero no le quitó la vida. Imagínense lo que hizo. La transformó en flor.
El indio enamorado le pregunta a la luna, pero ¿en qué flor convirtió Tupá a Potí? Ah, no, eso ni el viento lo sabe, le respondió la luna. Entonces el indio, muy consternado, le pidió al gran Tupá que le diga cómo podía encontrar a su gran amada, en qué pétalo podía buscar, cómo hacía para reencontrarse con Potí. El gran Tupá se apiadó y lo convirtió en un pajarito. Lo convirtió en el picaflor. Dicen que desde esa época el picaflor va probando de flor en flor a ver si encuentra a su amada. ¿Les gustó? Bueno, esta historia que les estoy narrando, que les estoy contando, a mí me la contaron hace algunos años también de manera oral. Justamente así comenzaron las leyendas, contándolas de boca en boca hasta que alguna vez alguien las escribió. Hoy fundamentalmente lo que me gustaría es que ustedes renarren por escrito esta leyenda que yo les conté. Es importante que ustedes recuerden sobre lo que están aprendiendo desde hace muchos años en la escuela, que son los puntos. Y hay dos tipos de puntos. Uno de ellos es el punto seguido. El punto seguido es aquella pausa que se establece al terminar una oración, una simple oración. En cambio, el otro punto, que es el punto final, que termina el párrafo que estás viendo en este momento, es el punto y aparte, el que culmina una oración o una serie de oraciones que conforman justamente un párrafo. Recordá que toda narración tiene que contar con un inicio donde se presentan los personajes, un desarrollo donde se muestra el conflicto o la situación conflictiva que aparece y un final en donde se resuelve o no el problema. No siempre tienen que estar en este orden, pueden estar mezclados. Cuando renarres la historia puedes agregar o quitar ideas, pero siempre manteniendo el tema central de la narración. Haces siempre primero un borrador y este borrador lo lees en voz alta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mamá, papá, tío, abuelo, ¿entienden lo que estoy diciendo? Muchísimas gracias y espero que el videíto haya servido.